Virtudes éticas y dianoéticas. En la ética aristotélica, tal como se desarrolla en la Ética Nicómaco, Aristóteles distingue dos tipos fundamentales de virtudes, las virtudes éticas y las dianoéticas. Esta distinción se basa en la naturaleza de la actividad humana que perfeccionan. Las virtudes éticas se relacionan con el carácter y las emociones, mientras que las virtudes dianoéticas se vinculan con la razón y el intelecto. Las virtudes éticas son disposiciones del carácter que permiten al ser humano actuar correctamente en la esfera de los sentimientos y las acciones. No son innatas, sino que se adquieren mediante la práctica y la costumbre. Aristóteles subraya que la virtud ética consiste en encontrar el justo medio entre dos extremos viciosos, el exceso y el defecto. Por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la temeridad, exceso, y la cobardía, defecto, mientras que la generosidad se encuentra entre la prodigalidad y la tacañería. Estas virtudes regulan la conducta moral y buscan la armonía entre la razón y las pasiones, de modo que las acciones se realicen con rectitud. Son, por tanto, esenciales para la formación del carácter y para vivir de acuerdo con la razón práctica. En contraste, las virtudes dianoéticas tienen que ver con la perfección del intelecto y se relacionan con la capacidad de razonar correctamente. Se dividen en varias categorías: la sabiduría científica, episteme, que se ocupa del conocimiento necesario y demostrable; la sabiduría práctica, phronesis, que orienta la acción hacia el bien, es la prudencia; la sabiduría filosófica o teórica, sofía, que combina conocimiento y reflexión sobre los principios últimos; y la intuición intelectual, nous, que permite comprender los primeros principios sin demostración. Estas virtudes se desarrollan a través del estudio, la reflexión y la educación, y son fundamentales para dirigir la vida hacia el bien supremo, ya que permiten deliberar correctamente sobre lo que conviene hacer y comprender la verdad de las cosas. En conjunto, las virtudes éticas y dianoéticas configuran la vida plena o eudaimónica, que Aristóteles identifica con la felicidad. Mientras las virtudes éticas disciplinan el carácter y las emociones, las virtudes dianoéticas perfeccionan la razón y la inteligencia, logrando que el ser humano actúe de manera justa, prudente y sabia. La ética aristotélica, por tanto, no se limita a la acción correcta, sino que integra carácter, razón y conocimiento en la consecución de la vida buena. En síntesis, ética y razón se complementan. Las virtudes éticas regulan cómo sentimos y actuamos, y las virtudes dianoéticas o intelectuales cómo pensamos y discernimos. La crítica de Aristóteles a Platón constituye uno de los momentos decisivos de la historia de la filosofía, pues marca la transición entre el idealismo metafísico platónico y una ontología más empírica y orientada al estudio de la naturaleza. Aunque Aristóteles fue discípulo de Platón y amigo de él durante 20 años en la Academia de Platón, su concepción del ser, del conocimiento y de la explicación científica terminará distanciándose profundamente de la propuesta platónica. El núcleo de sus críticas se dirige especialmente contra la teoría de las ideas y el dualismo que ésta implica. La primera crítica central es la crítica al dualismo ontológico. Para Platón, el auténtico ser reside en las ideas eternas e inmutables, mientras que el mundo sensible es solo una copia imperfecta. Aristóteles, en cambio, considera que esta separación entre dos órdenes de realidad es innecesaria y problemática. Si las ideas existen aparte de las cosas concretas, no pueden explicar su generación, su cambio, ni su estructura esencial. Por ello, Aristóteles propone que la forma no está en un mundo separado, en el mundo inteligible, sino que es inmanente a las propias cosas, pertenece a las propias cosas. Cada ente sensible está compuesto de materia y forma, y en esta unión reside su esencia. Otra crítica determinante es el llamado argumento del tercer hombre, con el que Aristóteles cuestiona la noción de participación de Platón. Si las cosas son lo que son porque participan de la idea correspondiente, como señala Platón, por ejemplo, las cosas grandes participan de la idea de grandeza, entonces debe existir una tercera entidad que explique la relación entre la idea y las cosas que participan de ella. Esto conduciría a una regresión infinita, volviendo incoherente la teoría. Con este razonamiento, Aristóteles pretende mostrar que la explicación platónica de la relación entre lo universal y lo particular es insuficiente. Además, Aristóteles acusa a Platón de multiplicar las entidades sin necesidad. Según él, Platón duplica el mundo sin obtener mayor claridad explicativa. Para comprender por qué una mesa es una mesa, no es útil recurrir a una idea separada, sino analizar su forma, su función y sus causas dentro del mundo físico. En este contexto, Aristóteles formula su célebre doctrina de las cuatro causas, con la que intenta superar las limitaciones explicativas del platonismo.
Finalmente, Aristóteles rechaza la teoría platónica del conocimiento basada en la reminiscencia o anamnesis. En lugar de recordar ideas vistas en un mundo previo, el mundo inteligible, el entendimiento humano abstrae los universales a partir de la experiencia sensible, los capta. El conocimiento, por tanto, se fundamenta en el análisis de la realidad empírica. En conjunto, las críticas de Aristóteles no destruyen el proyecto platónico, pero lo reformulan desde una perspectiva más empírica, inmanente y orientada a la explicación causal. El pensamiento político de Aristóteles, tal como se desarrolla en La Política, su libro sobre estas cuestiones, constituye uno de los análisis más profundos y realistas de la vida cívica en la antigüedad. A diferencia de Platón, cuya perspectiva es más idealista o es idealista, Aristóteles adopta un enfoque empírico, estudia constituciones reales, compara regímenes existentes y busca comprender qué hace posible una comunidad política estable y justa. Su idea central es que el ser humano es por naturaleza un animal político, zoon politikon, destinado a vivir en comunidad. El primer punto fundamental es la doctrina del origen natural de la polis o ciudad-estado. Para Aristóteles, la polis, la ciudad-estado, no es una creación artificial, sino el resultado del desarrollo natural de formas de asociación más simples, la familia, la aldea y finalmente la ciudad. La polis es el nivel de asociación que permite al ser humano alcanzar la vida buena y por eso es anterior por naturaleza al individuo en sentido teleológico. Solo en la ciudad el hombre o el ser humano realiza plenamente su potencia racional o su potencial racional y moral. El segundo punto es la clasificación de los regímenes políticos. Aristóteles distingue entre formas de gobierno rectas, orientadas al bien común, y formas desviadas, orientadas al interés particular. Las formas rectas son la monarquía, la aristocracia y la politeia, y sus corrupciones respectivas son la tiranía, la oligarquía y la democracia. Esta última, para Aristóteles, no es un gobierno de todos, sino el gobierno torcido de los pobres en su propio beneficio. La politeia, mezcla equilibrada de democracia moderada y oligarquía, es la forma más estable y la mejor realizable. Un tercer punto esencial es el análisis de la ciudad justa y estable. Aristóteles insiste en la importancia de una clase media fuerte, la mesocracia, el gobierno de la mesocracia, porque modera los conflictos entre ricos y pobres y reduce el riesgo de revoluciones. El buen régimen debe garantizar que los ciudadanos participen en la vida pública, pero también que reciban educación adecuada para el bien común. La educación cívica es, de hecho, un elemento clave. Sin ciudadanos virtuosos no puede haber un Estado virtuoso. Otro elemento central es la reflexión sobre la ciudadanía. No todos los habitantes son ciudadanos, solo lo son quienes participan en las deliberaciones y decisiones públicas. La ciudadanía es, por tanto, un ejercicio activo, no una simple forma de vida o de residencia. En conjunto, la política aristotélica es realista, teleológica y ética. La polis tiene como fin la vida buena y su estabilidad depende de la virtud de sus ciudadanos, del equilibrio institucional y de la adecuada distribución del poder. Esto es clave, por lo tanto, reafirma el valor democrático del poder también. En la ética de Aristóteles, la virtud, arete, es la disposición excelente que permite al ser humano realizar su función propia, vivir racionalmente y alcanzar la felicidad, bienestar o eudaimonía. Esta virtud se divide en dos grandes tipos que corresponden a las dos dimensiones del alma humana: las virtudes éticas, relacionadas con el carácter y las pasiones, y las virtudes dianoéticas, relacionadas con el pensamiento y la racionalidad teórica y práctica. Las virtudes éticas o morales regulan la parte apetitiva del alma, aquella que experimenta deseos, emociones y pasiones. Su función es armonizar esas pasiones bajo la guía de la razón. Aristóteles sostiene que estas virtudes no se poseen por naturaleza, sino que se adquieren mediante el hábito o exis. Uno se hace valiente actuando valientemente, justo actuando justamente. La clave de la virtud ética es la doctrina del justo medio. Cada virtud consiste en un término medio entre dos extremos viciosos, uno por defecto y otro por exceso. Por ejemplo, la valentía es el medio entre la cobardía y la temeridad, la templanza o moderación entre la insensibilidad y el desenfreno, la generosidad entre la tacañería y el derroche. Este medio no es matemático, sino relativo a las circunstancias y determinado por la prudencia o frónesis. Las virtudes éticas, por tanto, consisten en elegir lo que está conforme a la razón y que es adecuado a cada situación, manteniendo un equilibrio afectivo y práctico. Las virtudes dianoéticas o intelectuales perfeccionan la parte racional del alma. Aristóteles distingue diversas facultades intelectuales y, en consecuencia, varios tipos de virtudes dianoéticas.
La primera es la sabiduría, Sofía, que combina el entendimiento de los principios nous con la ciencia demostrativa, episteme, para conocer las verdades eternas. La segunda es la prudencia, phronesis, que orienta la acción práctica y permite deliberar correctamente sobre lo que es bueno para el ser humano. A esta se añaden el arte tecné, virtud del hacer productivo, la ciencia episteme, conocimiento necesario y universal, y el entendimiento nous, que capta los primeros principios. A diferencia de las virtudes éticas, las dianoéticas o intelectuales se adquieren mediante la enseñanza y requieren tiempo y experiencia. Para Aristóteles, la excelencia humana exige la unión de ambos tipos de virtud. Las virtudes dianoéticas orientan rectamente la razón, mientras que las éticas configuran un carácter capaz de actuar según esa razón. Solo cuando ambas dimensiones se integran plenamente puede alcanzarse la vida buena y la auténtica felicidad o bienestar. La teoría aristotélica de la potencia, dinamis y el acto, energeia o entelequia, es uno de los pilares más importantes de su filosofía, pues permite explicar el cambio, el movimiento, la estructura de los seres naturales y la relación entre ser y devenir. Aristóteles introduce esta distinción para resolver un problema central heredado de Parménides y también de Platón. ¿Cómo es posible el cambio sin caer en contradicción? Y si el ser es y el no ser no es, ¿cómo puede algo llegar a ser lo que no era? La respuesta de Aristóteles consiste en afirmar que el cambio es posible porque los seres no son solo acto, lo que ya son, sino que también son potencia, lo que pueden llegar a ser. De esta manera, la potencia designa para Aristóteles la capacidad real intrínseca a un ente de llegar a ser de otro modo. No se trata, por tanto, de una posibilidad abstracta, sino de una posibilidad fundada precisamente en la naturaleza misma del ente. Así, la madera, por ejemplo, es potencialmente una mesa, pero no es potencialmente un caballo. Una semilla, por ejemplo, es potencialmente un árbol, porque lleva en sí la estructura interna que la orienta hacia ese fin, el convertirse en árbol. La potencia es, pues, un modo de ser, un ser en capacidad, una tendencia ordenada a un estado ulterior o posterior. El acto, en cambio, es la realización plena de esa potencia. Es el ser en su perfección, la actualización de aquello que antes estaba solo en posibilidad, en potencia. Aristóteles define el movimiento precisamente como el paso de la potencia al acto, un proceso en el que una capacidad intrínseca se actualiza gradualmente. De este modo, el cambio ya no se concibe como un tránsito del no ser al ser, lo cual sería contradictorio, sino como la evolución ordenada de un ser en potencia hacia su estado de acto. Esta teoría se articula también con la distinción entre acto primero y acto segundo. El acto primero es una perfección básica, como tener la vista. El acto segundo es el ejercicio de esa perfección, como ver efectivamente. Gracias a esta distinción, Aristóteles puede explicar no solo los cambios físicos, sino también las funciones vitales y las actividades intelectuales. La noción de acto, por tanto, puro desemboca en la idea del motor inmóvil. La física de Aristóteles constituye la primera gran concepción sistemática de la naturaleza en Occidente. No se trata de una física en sentido moderno, basada en leyes matemáticas, sino de una filosofía de la naturaleza que intenta explicar el movimiento, el cambio y la estructura de los seres naturales a partir de principios metafísicos. Entre los numerosos elementos de su teoría, dos puntos son absolutamente fundamentales. Uno, la teoría hilemórfica y el movimiento como paso de la potencia al acto, y dos, la estructura teleológica o finalista del cosmos. 1. Hilemorfismo y movimiento como paso de la potencia al acto. Para Aristóteles, todo ser natural está compuesto de materia, hile y forma morfé. La materia es aquello que puede llegar a ser algo distinto, la forma es aquello que determina que es el ente. Esta concepción llamada hilemorfismo permite superar el dualismo platónico. La forma ya no es una idea separada, sino un principio interno. Dentro de este marco, Aristóteles redefine el movimiento kinesis
como el paso de la potencia al acto. La potencia es la capacidad de llegar a ser algo. Por ejemplo, la madera puede llegar a ser una mesa, mientras que el acto es la realización efectiva de esa capacidad. El movimiento no es un cambio caótico, sino un proceso ordenado mediante el cual una potencialidad se actualiza. Además, Aristóteles distingue 4 tipos de cambio: sustancial, generación y corrupción; cualitativo, alteración; cuantitativo, crecimiento y disminución; y local, traslación. Este análisis detallado permite explicar los fenómenos naturales sin recurrir a entidades externas o ideales, pues la causa del movimiento se encuentra en la estructura misma del ente. La teoría del motor inmóvil completa este punto. Para que exista un movimiento eterno debe haber un primer motor que ponga todo en marcha sin moverse él mismo. Este motor es acto puro sin potencia y constituye el principio último del cosmos o del universo. Teleología de la naturaleza y las 4 causas. El segundo elemento fundamental es la teleología. Para Aristóteles, la naturaleza no actúa por azar. Cada ser tiende hacia un fin telos. Una semilla tiende a convertirse en árbol. Un animal persigue su propia supervivencia y reproducción. Los cuerpos pesados tienden a su lugar natural. Este enfoque se articula mediante las 4 causas: material, de que está hecho algo; formal, que es; eficiente, quién o qué produce el cambio; final, para qué existe o hacia qué se orienta. La causa final es la más característica de la física aristotélica, porque para él la explicación completa de un fenómeno exige comprender su finalidad. La distinción entre materia ile y forma morfé o eidos es uno de los pilares centrales de la metafísica de Aristóteles, conocida como ilemorfismo. Este esquema ontológico del ser de las cosas surge como respuesta tanto al materialismo de los presocráticos como al idealismo de Platón, y permite explicar la estructura de los seres naturales, el cambio y la individualidad. En este sentido, para Aristóteles, ningún ser natural puede realmente comprenderse únicamente por su composición material ni únicamente por una idea abstracta. Todo ente concreto está constituido por la unión inseparable de materia y forma. La materia es aquello de lo que algo está hecho, mientras que la forma es lo que hace que algo sea lo que es. La materia en sí misma se puede decir que es indeterminada, no es un ente completo, sino una potencialidad. La forma, en cambio, es el principio determinante que actualiza esa materia, confiriéndole estructura, organización y también finalidad. De esta manera, un ejemplo clásico es el de la estatua. La materia es el bronce y la forma es la figura esculpida por el escultor, pero en la naturaleza la unión es más profunda. La forma de un ser vivo es su principio vital, aquello que explica su organización y sus funciones propias. Por ejemplo, lo que hace que un organismo sea un roble y no un pino es su forma específica, el plan estructural que guía su desarrollo, su crecimiento, y la materia constituye el sustrato que puede recibir diversas formas, pero solo la forma explica plenamente el ser del ente. Esta teoría se vincula directamente con la distinción entre potencia y acto. La materia es potencia porque puede llegar a adoptar diversas formas. La forma es acto porque realiza esa potencia. La hace ser efectivamente algo determinado. Así, un bloque de mármol, por ejemplo, es potencialmente una escultura, pero solo adquiere existencia actual como estatua cuando recibe la forma correspondiente por parte del escultor. La forma también tiene un papel explicativo fundamental. Es la clave para entender por qué los seres naturales actúan de un modo y no de otro. Aristóteles sostiene que la forma es la causa formal y en muchos casos también la causa final, el para qué, porque dirige el desarrollo hacia la plenitud de la naturaleza propia del ser. En la metafísica de Aristóteles, el concepto de sustancia o usía es el núcleo de toda su ontología. Aristóteles distingue 2 niveles fundamentales: sustancias primeras y sustancias segundas.
Esta distinción aparece con claridad en las categorías y se desarrolla después en la metafísica. Las sustancias primeras son los seres individuales concretos, aquellos que existen por sí mismos y que no se predican de nada. Son realidades únicas e irrepetibles. Este hombre, este caballo, este árbol. Para Aristóteles, lo más propiamente ser es aquello que puede existir de manera independiente y sirve de soporte para todas las demás categorías, cualidades, cantidades, relaciones, etc. Por ejemplo, Sócrates es una sustancia primera, es un individuo concreto que puede tener cualidades como ser alto o ser sabio, pero esas cualidades necesitan del individuo para existir. Ejemplo, un perro concreto, por ejemplo Fido, es sustancia primera. Puede cambiar de peso, de color o de estado de salud, pero sigue siendo el mismo perro. Todo lo que se le atribuye, ser marrón, pesar 20 kilos, se predica de él, no al revés. Las sustancias segundas, en cambio, son las esencias o formas de esos individuos, lo que Aristóteles también llama lo que es ser para cada cosa. Corresponden a las especies y géneros a las que pertenecen cada individuo y se predican de las sustancias primeras. Por ejemplo, hombre es una sustancia segunda cuando se refiere a Sócrates, porque expresa su especie. Animal es también sustancia segunda, pero en el nivel del género. Ejemplo, si Fido es el individuo, la especie perro es su sustancia segunda y el género animal es también sustancia segunda, aunque más universal. No existen separadas en un mundo aparte como en Platón, existen en los individuos como principios explicativos de lo que son. Aristóteles considera que la sustancia primera es más real porque constituye el sujeto último del que todo se predica. Sin embargo, las sustancias segundas son más conocibles, pues expresan la esencia universal que permite entender científicamente qué es una cosa. La ciencia no estudia a Sócrates, sino al hombre, al ser humano, como especie, pero sin individuos concretos, las especies no tendrían existencia real. En conjunto, la distinción permite a Aristóteles superar el mundo separado de las ideas de Platón. El universal existe, pero existen las cosas singulares, concretas. La sustancia primera es la realidad individual, la segunda su esencia inteligible. En la filosofía griega antigua, la oposición entre physis, naturaleza, y nomos, ley, convención, norma, constituye uno de los ejes centrales del pensamiento ético, político y epistemológico. Esta distinción surge con fuerza en el siglo V a.C., especialmente en el contexto del debate sofístico y de la reflexión sobre el origen y la legitimidad de las normas sociales. Physis se refiere a aquello que es natural, necesario, universal y no creado por el ser humano, los procesos de la naturaleza, las disposiciones innatas y aquello que es por sí mismo. En cambio, nomos designa lo establecido por costumbre, acuerdo o imposición, es decir, las leyes, convenciones y normas culturales propias de una comunidad concreta. Los sofistas fueron los primeros en tematizar de manera sistemática esta dicotomía, utilizándola para cuestionar la legitimidad de las instituciones políticas y morales. Autores como Protágoras defendieron que muchas cosas que se consideraban naturales eran en realidad fruto del nomos, de decisiones humanas. Según él, lo justo o injusto no es algo universal derivado de la naturaleza, sino lo que una ciudad establece como tal. En cambio, sofistas como Calícles o Trasímaco invirtieron la perspectiva, argumentaron que el nomos democrático es una convención débil impuesta por los más numerosos, mientras que la physis mostraría que la fuerza y el dominio del más poderoso son lo natural, entre comillas. En este debate intervino también Sócrates, aunque indirectamente a través de los diálogos de Platón. Sócrates critica tanto el relativismo de los sofistas como la reducción de lo justo a lo natural entendido como fuerza. Para él las normas deben fundarse en lo que es racionalmente bueno, es decir, en una physis del alma orientada hacia la bondad o la virtud. Platón transformará esta idea al sostener que el nomos auténtico debe reflejar el orden natural e inteligible del bien. La ley justa es una convención que expresa lo natural en sentido normativo, no lo meramente físico. Por su parte, Aristóteles reinterpretará la distinción afirmando que existe una justicia natural, dikaion physikon, válida en todo tiempo, lugar,
junto a una justicia legal, dikaion nomikon, determinada por cada polis. Lo natural establece principios básicos como la búsqueda de la vida buena, mientras que el nomos concreta esos principios en disposiciones específicas como las leyes civiles. En resumen, la tensión entre physis y nomos refleja la pregunta por la fundamentación de las normas humanas, si derivan de la naturaleza o si son productos culturales contingentes. Este debate marcó el nacimiento de la filosofía política, la teoría moral y la antropología filosófica en la Grecia antigua.